Buenas noches, les doy la bienvenida a Historia Clínica, examen a la pandemia cultural en el centro de Medellín. Una serie de conversaciones que organiza la Alianza Cultural por el Centro con el propósito de hacer un aporte real y directo al diagnóstico sobre el estado actual de los actores culturales del centro de Medellín, sus proyectos y lugares. Yo soy Juan David Belalcázar, director de la Alianza Cultural por el Centro, y en la noche de hoy soy quien atenderá la consulta. A todos aquellos que nos siguen en la transmisión tiene un generador de caracteres que si desean desactivarlo y están en el computador, pueden hundir en el piñoncito que tienen al lado inferior derecho, allí lo pueden desactivar, o si están en el celular lo pueden hacer desde los tres punticos. Bueno, empecemos. El centro de Medellín está conformado por diversos barrios, con una interminable lista de usos. Algunos de esos barrios tienen una evidente vocación comercial, otros integran la zona industrial. Algunos contienen lo que hace parte de la administración pública, pero hoy nos vamos a detener en dos de esos barrios, dos muy puntuales, que contienen una alta proporción de ese acervo patrimonial de la ciudad. Ese acervo patrimonial consistente en las grandes edificaciones, en unas casonas antiguas en las que vivían las tradicionales familias de la ciudad. Eh, Casas que con el tiempo se han ido transformando, algunas en hospitales, otras en espacios comerciales, otras en centros culturales, otras quizás en hospitales, en hogares de reposo, y que hoy siguen estando vivas gracias precisamente a algunas de las dinámicas que allí se presentan, gracias a organizaciones que permiten el ejercicio articulador entre academia, entre cultura, y que posibilitan a habitar el territorio y entenderlo como un patrimonio vivo. Para ello, tenemos dos representantes de esas organizaciones. Está con nosotros Ana María Muñoz Guzmán. Ella es gestora cultural del proyecto San Ignacio, Patrimonio, Cultura y Educación. Ana, ¿cómo estás? Súper, Juan, gracias. Y también se encuentra con nosotros Mirta Urbano, que es la directora de la Corporación Centro Plaza Arte y además hace parte del equipo de formulación e investigación de Prado, Distrito Cultural y Patrimonial. Mirta, bienvenida. Mucho gusto. Gracias, mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, y con ellas dos damos inicio a esto que hemos llamado Historia Clínica en esta nueva versión que se llama Patrimonios en Vivo. Que no se me olvide, para el examen. Y bueno, quería empezar un poquito por Mirta. Mirta, Plazarte y la formulación de ese distrito cultural y patrimonial ya es un ejercicio de vieja data. Ustedes vienen haciendo allí en el sector de Prado un ejercicio de activación cultural que involucra no solo el habitar casas, el habitar esas casonas, sino precisamente posibilita la activación de estos lugares a través de la confluencia de un montón de actores. Yo quería conocer un poquito de esos inicios de Plazarte, cómo ha sido llegar al barrio Prado y por qué el barrio Prado para ustedes. Qué rico estar compartiendo aquí con la Casa Cultural y con el sector San Ignacio. Me complace mucho estar con ustedes. Pues nosotros en Prado empezamos como tallercito estudio, que es mi colectivo, que es el colectivo de artistas visuales y arquitectos que hemos tenido una visión delesiana del territorio que tiene que ver con el agenciamiento como forma del arte contemporáneo, que es el arte relacional. Nosotros llegamos en 2007 al barrio Prado, pero es muy importante aclarar que hubo unos actores muy importantes como en cultura, Colibrí Sur, Fernando Calle, incluido Bueno, yo creo que se cortó un poquito Mirta, no sé si continuamos, Ana. Ana, San Ignacio es un proyecto relativamente nuevo, pero que tiene actores de vieja data. Está conformado en sus, digamos, en sus escenarios superiores, que son los que permiten la formulación de este proyecto y que impulsan el proyecto, por entidades como Confama, Universidad de Antioquia, Argos y ProAntioquia, pero además también lo componen un montón de actores que son fundamentales para el territorio y para la dinámica cultural del centro de la ciudad. Allí están los teatros, allí está la academia, están las universidades,
¿Cómo es ese ejercicio de iniciar un proyecto de articulación y por qué en San Ignacio? Bueno, doctor Juan David, a ver, como tú decías, San Ignacio es un espacio que desde hace más de 200 años tiene una vida cultural y educativa floreciendo. O sea, es un espacio que nunca ha dejado de producir experiencias educativas. Allí sucedió el primer colegio de Medellín, la primera obra de teatro bajo techo. Tenemos la Escuela de Artes y Oficios, el inicio de la Universidad de Antioquia. Y estas cosas datan desde el siglo XIX, inicios del siglo XIX. Así que es un territorio que desde hace muchos años viene pensándose como espacio para la educación de la ciudad y para la cultura. No es coincidencia que allí hayan 88 espacios educativos de todos los niveles de la educación y todas las tipologías. Hay 42 espacios culturales. Lastimosamente, en este momento debemos decir que hay 39, porque hay 3 que están cerrando, 15 bares, cafés y librerías, cafés y restaurantes ya también están cerrando. Venga, Entonces Ana, no se me adelante. Estamos en una consulta médica y vamos a ir pasando por unos momentos. En este momento estamos evaluando las preexistencias. Okay. Vamos a llegar a un momento en el que hablemos del síntoma y vamos a conocer de pronto un poco del detalle de quiénes son esos que están cerrando, qué está pasando con estos actores que se han ido transformando y cómo se ha enfrentado el proyecto precisamente a esa situación. Y finalmente abordaremos un poco cómo es la formulación del caso, cuáles son los medicamentos que desde San Ignacio y desde estos actores precisamente se están proponiendo para solucionar las situaciones que se han venido generando, para finalmente hacer una apuesta por el futuro, mirar cuál es el pronóstico de San Ignacio. Entonces, sí, me queda claro. Sigamos conversando un poquito, no importa, podemos estar patinando allí, pero en un momento vamos a llegar de forma puntual a eso. Sígame contando un poco, Ana, de esos actores. ¿Por qué son esos los actores y por qué tienen que ser parte precisamente de eso que es San Ignacio Patrimonio, Cultura y Educación? Bueno, entonces, como te contaba, no es coincidencia que allá están muchos espacios culturales y educativos de la ciudad y que llevan muchísimos años. Estamos hablando de 3 teatros con más de 40 años, unos viejitos hermosos que son el Matacandelas, el Teatro Popular de Medellín, el Pequeño Teatro, muchas instituciones muy antiguas con fama que lleva mucho tiempo también en el territorio, la universidad pues, que lleva más de 200, casi 200 años allá. Entonces, lo que hacemos en el proyecto San Ignacio es pensar ese territorio desde una nueva, digamos, no, es nueva para la ciudad, es una nueva forma de entender el ordenamiento territorial y los procesos de gestión en los territorios, que es la creación de distritos, que son como unidades de sentido territoriales, donde uno encuentra casi que aglomerados en un solo lugar los espacios muy similares. Entonces, el proyecto San Ignacio Patrimonio, Cultura y Educación se llama así, no porque nosotros dijimos, así lo bautizamos, sino porque después de hacer un ejercicio largo, etnográfico y de diagnóstico, pues casi que cada cuadra de las 61 manzanas que conforman San Ignacio tiene un espacio cultural, un espacio educativo y uno patrimonial. Estamos hablando de un territorio donde hay presencia en todas las cuadras y no solamente son edificios, o sea, estamos en un lugar donde tú vas y encuentras programación, encuentras oferta, encuentras brazos, conversaciones, experiencias. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de articular, integrar y pensar ese territorio en el nivel más macro para generar propuestas entre todos que permitan como un fortalecimiento y una potenciación o un proceso de activación de todo eso, pero en conjunto. Ana, bueno, yo tuve la posibilidad de conocer en sus primeros momentos el proyecto de San Ignacio Patrimonio, Cultura y Educación, y digamos que ha existido una evolución en la forma de nombrarse, en el relacionamiento con los actores, en el tipo de actores que han estado allí,
Por ejemplo, ahora hablabas de la forma de componerse como distrito, pero San Ignacio no se llama distrito. ¿Por qué no distrito? ¿Por qué sí distrito? ¿A qué obedece eso? Es un poco una infidencia, pero que vale la pena tocarla. No, claro, está muy bien esa pregunta. Nosotros tenemos la intención de conformarnos como un distrito, porque como te decía, el distrito es literalmente una figura del ordenamiento territorial, o sea, tiene que tener un acto legislativo, ¿cierto? Un decreto donde digamos nosotros somos un distrito y así sea entendido, porque eso genera unos deberes y unos derechos para las personas que están incluidas en ese espacio territorial. Entonces, nosotros estamos en la gestión de eso, hacia allá queremos llegar, pero es un proceso, no que se demore mucho, pero es un proceso de gestión en el nivel de las entidades públicas, pues en el gobierno, para lograr el título, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo desde hace 2 años es estructurar bien el proyecto, pensar bien cuál es la mejor manera de hacerlo, cuáles son como nuestras metas y metodologías y filosofías, y ya estamos en el proceso de conformación de distrito, pero como que oficialmente no lo podemos usar, aunque de todas maneras la palabra distrito ha sido usada y aunque no se tenga un nombramiento por otros espacios de la ciudad o del país que se nombran como distritos, porque finalmente esa es una manera de nombrar algo común que hay en un territorio. Es una manera de pensar el territorio, no solamente es una cosa legal, pero sí es importante para nosotros que eso se cumpla. Entonces, por Ana, eso vamos hacia allá. ¿cómo conversa el distrito, bueno, en este caso San Ignacio, Patrimonio, Cultura y Educación, con esos vecinos que no hacen parte del distrito? Doy un poco más de contexto a la pregunta. San Ignacio es uno de los barrios que tiene el centro, pero sus vecinos son vecinos también muy activos en los que la dinámica, digamos, la cultural es bastante fuerte, en la que el escenario patrimonial también es constitutivo de ese patrimonio de la ciudad. Caso puntual el de Prado, el del distrito Prado, que vuelve y nos acompaña por acá. ¿Cómo conversa San Ignacio con esos otros territorios? Sí, a ver, nosotros de todas maneras, una claridad, San Ignacio no es como tal un barrio de la Comuna 10 Candelaria Centro, es un sector que históricamente se nombró y se conoció así por la plazuela San Ignacio que queda entre Pichincha y, bueno, ay, se me olvida esta calle. Bueno, San Ignacio que todos conocemos, pero San Ignacio como figura territorial que estamos pensando incluye el barrio Colón, una parte del barrio Boston, una parte del barrio La Candelaria. Entonces, está conformado por múltiples barrios del centro, no es como tal un barrio, pero nos inspiramos es en la plazuela San Ignacio, que es como el origen de la educación y muchos procesos culturales de la ciudad. Nosotros no tenemos una frontera como decir hasta acá llegamos y de ahí para adelante es otra cosa. Entendemos además que el centro es un corazón de la ciudad, es un corazón que late, es un corazón que genera la circulación de nuestra sangre como ciudad, y nosotros estamos en esa circulación, no podemos como cerrarnos, todo lo contrario, la potencia de este proyecto es conversar, hacer, articular. Sin embargo, pensando que tenemos como un territorio, pero no tenemos una frontera, no es ese tipo de frontera de muro, hasta aquí llegas tú y hasta acá llego yo. Mirta, ¿y ustedes? ¿Ya volviste? ¿Tienen Sí, fronteras? se cayó el internet. Pero ya volvió. Bueno, sí, eso es parte de la crisis. Mirta, le propongo... Fronteras no. Le propongo que sigamos donde vamos, y usted se va metiendo en la conversación. Ah, bueno, sí. No, fronteras no hay en Prado. Todavía estamos hablando del síntoma, todavía estamos hablando de las preexistencias, de esos antecedentes que permiten que estos proyectos se desarrollen, estos proyectos de articulación, y le preguntaba a Ana que cuáles son las fronteras de San Ignacio. Yo quisiera saber si el distrito Prado tiene fronteras, y si tiene fronteras, ¿cómo hace para articularse con esos territorios vecinos que también componen
parte de la dinámica cultural y patrimonial del sector? Bueno, para el distrito es muy importante los alrededores de Prado, los cuales hemos llamado pradera cultural, la pradera, porque el Prado ahorita lo ven aislado, pero el Prado tiene que ver con el Parque Bolívar, con la iglesia, la metropolitana, tiene que ver con todo ese circuito que tiene alrededor, inclusive el cementerio San Pedro, que es también parte del territorio de Prado, porque el Prado tenía su parque, su iglesia, su cementerio, como todo barrio, y entonces esas zonas también nosotros las consideramos parte de Prado, incluido pues hasta donde llega, incluido el Parque Guanábano, todo eso, queremos que sea un impacto de pradera cultural, y nos hemos enlazado, por ejemplo, con la Alianza Cultural por el Centro, que nos parece muy importante toda esa articulación para el Prado Distrito Cultural Patrimonial, muy importante la articulación con el Museo Cementerio San Pedro, que también es un BIC, también es un BIC, y ese es nacional, de declaratoria nacional, y también hemos estado como haciendo cosas con Ruta N, con el Museo Abraxas, muy importante, el Museo de Abraxas Aguilar, un gran maestro del arte contemporáneo, del arte collage, y hemos hecho articulaciones también con Distrito Candelaria, que es un colectivo importante del centro. Con ellos hacemos rutas patrimoniales, rutas culturales, fiestas patrimoniales, exhibiciones, activismo. Entonces pensamos que el barrio Prado es el barrio patrimonial de Medellín, y eso no es un hecho aislado, eso es un hecho que le concierne a todo el municipio, porque es su activo principal, su activo principal, porque el patrimonio no es solo memoria, también es económico, es un activo. En este momento es un pasivo, pero porque no se entiende el patrimonio como tal, sino como un recuerdo del pasado. Entonces esa pobreza del conceptual y política, porque el patrimonio es un activo económico de la sociedad. Mirta, voy a hacer acá algo que no me gusta hacer, es clasificar un poco de acuerdo a lo que uno ve como en el panorama. Se lo voy a preguntar a Mirta, pero yo espero que con la afirmación que de pronto haga, Ana enseguida me desmienta. Hay algo que pasa con los dos distritos que tenemos en conversación hoy, y es que si bien son dos distritos que se parecen mucho en cuanto a la composición de actores, porque tienen una destinación, una vocación patrimonial, una vocación cultural, digamos que Prado tiene unos actores que en cierta medida son actores que gozan, digamos, no de mayor independencia, sino quizás de una más potente rebeldía por la conformación de los mismos. Contrario a lo que pasa quizás en San Ignacio, son instituciones, organizaciones que tal vez son de una tradición de una más larga tradición, que son grandes instituciones. ¿Cómo es trabajar desde las disidencias? ¿Cómo es trabajar desde el margen? ¿Cómo es trabajar a veces un poco desde las rebeldías, Mirta, que son un poco esos actores que hacen parte de lo que es el distrito de Prado, pero también sabemos que allá hay otros actores, digamos, con una línea más conservadora? Pero ¿cómo es trabajar con esos actores que a veces es muy difícil, digamos, sintonizarlos con lo que está pasando en el Estado, o con lo que está pasando con la administración pública? Uh-huh. Bueno, primero que estas rebeldías, que son importantísimas en el arte y en la cultura, esas rebeldías en este contexto del arte contemporáneo que ejerce Plazarte como líder también de la mesa y también del Prado, que hemos propuesto, que también está Tres Patios, un gran pensador, Hilda Wolf, que son pensadores de esta mesa, mujeres que crean, hay gente ahí muy, muy inteligente, muy pensante, y estas rebeldías se llaman agenciamientos. Entonces, la diferencia que tienen esos distritos del distrito nuestro es que es diferente el agenciamiento de la gestión institucional. Entonces, las instituciones que están haciendo, por ejemplo, el distrito San Ignacio, también
el Distrito Creativo del Perpetuo Socorro, que son instituciones que tienen un poco de músculo político, financiero, social, que me parece también muy genial que ese músculo se utilice para la gestión del patrimonio. En el caso de Prado somos habitantes del barrio, todas las entidades que están en la mesa, que somos 28, somos habitantes del barrio. Hay unas que tienen mucha trayectoria, más de 20 años, como la Academia Sócrates. Hay varias que tienen mucha trayectoria ya en el barrio, que son habitantes de tradición del Prado. Y la visión que tenemos, por ejemplo, con el San Ignacio, que tiene una afluencia comercial, institucional, de aforo de la movilidad, de muchas cosas, que es un punto también de encuentro, de retornos a los barrios, etcétera. Prado no tiene nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene Prado? Que el Prado tiene unos actores y una historia, no la historia de las construcciones, sino la historia de las resistencias culturales, la historia de las estéticas y también la historia de las vanguardias artísticas en Medellín. No por nada tenemos dos de los espacios alternativos más importantes del arte contemporáneo en Medellín, que son Tres Patios y también Plazarte, que son espacios muy importantes. Y nosotros trabajamos desde lo no hegemónico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no buscamos unas alianzas de poder, ni buscamos ser un poder, porque nuestra construcción no es vertical, sino que es rizomática, correspondiendo a lo que es el agenciamiento, que tiene que ver con las formas no hegemónicas de construcción territorial y comunitaria, donde la fuerza que se hace es rizomática en el sentido de que nos entretejemos con el territorio, no solamente con las instituciones que forman la mesa, sino que también tenemos unos comités de vecinos, tenemos también la mesa Prado en Movimiento, donde está la gerencia del centro, las secretarías, incluso hay una representación de la policía de la Comuna 10 para mirar las situaciones de Prado, y esos rizomas como la Alianza Cultural por el Centro. Tuvimos un encuentro con los distritos que también fue muy lindo. Esa es otra forma de hacer rizoma. Tenemos rizomas con las facultades de arte de la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Bellas Artes, residencias internacionales, colectivos de artistas de la música, el teatro, el performance, el arte sonoro, todo eso, que hacemos unas redes rizomáticas para hacer activación, pensamiento, educación, y tomarnos el Prado en el sentido lúdico y desde el derecho colectivo, porque el patrimonio, sobre todo, es un legado de las nuevas generaciones. Por eso Plazarte promueve mucho el arte joven también y los grandes maestros, ¿no? Pero también los jóvenes. Bueno, Ana, y ahora sí dígame que estoy diciendo mentiras. Estás diciendo mentiras. ¿Cómo funciona esa relación en San Ignacio? Esos actores que componen San Ignacio, algunos, digamos, desde la oficialidad, otros desde esas independencias y rebeldías también, ¿cómo es esa relación? ¿Funciona el rizoma en San Ignacio? Sí, o sea, yo creo que San Ignacio ante todo es un espacio súper diverso, como todo el centro de Medellín, donde hay muchos tipos de expresiones y muchas raíces. O sea, San Ignacio tiene un montón de espacios que han echado raíces en el territorio y hay unos ejes comunicantes entre esos, es como una red neuronal también. Pero con el tema de las disidencias yo estoy muy de acuerdo con Mirta, siento que la esencia del arte siempre ha sido repensar el presente, proyectarse en el futuro desde la expresión de la divergencia, de las opiniones que se entran en debate. Matacandelas tiene 40 años, pero todavía se enuncia como República Independiente de Matacandelas. Es un espacio que cree súper, es un espacio que... Maravilloso.
hace alegoría a esas repúblicas independientes que en un momento se dieron en Colombia y que fueron tan golpeadas por los regímenes de la violencia bipartidista, pero pues también tenemos espacios como El Hormiguero, pues Gora, que en este momento lastimosamente está cerrando, Platoedro, la Asociación Campesina de Antioquia, pues hay varios lugares que se mueven es desde las disidencias y se mueven es desde ese motor que es repensar todo el tiempo el establecimiento y replantear las maneras de poder. De todas maneras, así sean espacios muy antiguos, incluso eso no significa que estén oficializados o que sus discursos estén cooptados como por lo convencional o tradicional o un apaciguamiento de ese fuego interno que tienen los artistas. Yo creo que antes hay una gran candela, una gran llamarada, una hoguera muy grande que no se apaga. Y bueno, seguramente también hay otras que conversan más con el establishment, por decirlo así, pero eso tampoco quiere decir ser subalternos. Entonces yo creo que antes esa es la riqueza del centro en general y de San Ignacio, que hay de todo. Bueno, Ana, usted llegó muy entusiasmada con empezar a hablar del síntoma. Entonces pasemos al síntoma, que viene siendo el motivo de consulta, la razón por la que estamos hoy. Desde que entramos a la pandemia y a este escenario de aislamiento físico, que para algunos ha significado aislamiento social, pero creo que particularmente el sector cultural se ha preocupado mucho porque no sea tal. Digamos que las condiciones han cambiado y hemos tenido ciertos padecimientos. ¿Cómo han sido esos padecimientos, Ana? Ahora hablabas de algunos cierres, hablabas de algunos procesos de cierre también. ¿Cómo se ha sentido la pandemia en el distrito de San Ignacio, en San Ignacio Patrimonio, Cultura y Educación? Bueno, pues en el territorio ha golpeado duro, como ya varios pacientes de esta historia clínica hemos denunciado, y es que los actores culturales fuimos los primeros en cerrar y no tenemos una luz sobre cuándo podemos abrir. Entonces, eso genera un panorama de incertidumbre muy fuerte, que yo creo que todos los sectores lo tienen, pero para la cultura es bastante difuso, o sea, porque no es muy claro. Todos los días hay que planear qué se va a hacer, hasta cuándo, cómo, con qué. Yo creo que la confusión es la principal enemiga de este momento, pero es el estado de emergencia en el que nos toca vivir, entonces es un poco como aprender a manejar eso, a manejar la incertidumbre, a pensar cómo situarse ante un panorama que es movedizo, que es resbaloso, que un día es así, otro día es así. Entonces, para nosotros, pues es muy triste decir que ya hay 3 espacios de esos 42 que cerraron, que son Gora Maker Space, que es un espacio de maker, de experimentación desde el diseño, la arquitectura, el arte, y que era un espacio también de programación cultural. Ambrosía, que era un café al lado del Pablo Tobón Uribe, hermoso, con una historia dentro de la poesía, la música, los pequeños ensambles, y un lugar de reunión muy fuerte para las mujeres de Medellín, además. Y bueno, Tentempié, que lastimosamente cerró esta semana, y me da mucho pesar porque es un proyecto muy bonito que generaba como un pensamiento en torno a la culinaria, el bienestar y el arte. Y era el único que teníamos así. Todos son únicos, pero siento que con cada espacio cultural que se pierde, Juan, se pierde un pedazo del cuerpo. Es muy duro, la verdad. Yo me siento como en un cementerio. O sea, es muy tenaz que la gente no se haya dado cuenta de lo que se pierde. Es como cuando, no sé, cuando se hundía un barco lleno de tesoros o cuando desmantelaban templos sagrados. O sea, yo me siento un poco así y me da mucho dolor que seamos indolentes con eso, porque siento que la cultura es el pulso de las sociedades. O sea, nosotros, la sangre nos fluye por el amor, por la pasión, por las emociones que tenemos como humanos. Esa poesía es la que manejan los espacios culturales
y pensar que es más económico, es más importante un centro comercial que eso, a mí de verdad me genera una gran indignación, pero entiendo, también trato de entender que eso es lo que está pasando y que esa es la sociedad que tenemos, pero sí siento que es un remesón muy grande, que ojalá logremos en un momento comprender la dimensión que eso tiene, la dimensión que es perder esos lugares, esas personas que yo creo que igual van para otra parte y como bien han dicho aquí, los artistas son mega camaleónicos y mutantes y la buscan, pero eso no es, esa no es la manera, ¿cierto? Es un poco así la cosa. Mirta, ¿y cómo ha sido el caso, no solo en Prado, sino particularmente en la casa de ustedes, en Plazarte, y cómo ha sido la dinámica con sus vecinos? Bueno, a nosotros, pues como el Prado viene en un abandono hace mucho rato, incluso Plazarte, porque el desalojo de Plazarte, que fue totalmente ilegal, fue un abandono totalmente de la alcaldía de Federico y una violación total de la Constitución, de las leyes, de los derechos colectivos, una cosa totalmente irresponsable que pues Plazarte está haciendo unas investigaciones para tomar acciones porque no nos gusta vivir en el atropello ni recordarnos en el pasado como personas atropelladas, sino que somos gente muy digna, pero también vemos con asombro cómo la alcaldía y la Secretaría de Cultura, incluso el patrimonio, que sabiendo que Plazarte es un líder cultural importante por el patrimonio en el barrio, que este líder lo ha necesitado incluso las instituciones porque es el líder que conecta a los sectores de Prado, porque por ejemplo el barrio, los vecinos no creen en las cosas que hace el gobierno, pero si Plazarte los invita, entonces sí van y sí acogen las propuestas que vienen de afuera porque es Plazarte el que invita, pero te digo que de los vecinos, nosotros, pues acá como son todos ancianatos y todo el mundo está aterrado, porque incluso como aterraron los ancianos y hay cosas horribles que se ven en Prado, como los ancianos que tenían antes estas rejas de antejardines, ahora tienen unas mallas para que los otros viejitos que llevaban los tintos y el cigarrillo para venderle a esos viejitos ya no pueden vender y entonces los viejitos que no están institucionalizados se quedaron en la indigencia en la calle. Prado es muy triste ver cómo hay inquilinatos llenos de venezolanos donde la alcaldía y el gobierno les está pagando los arrendos, les están llevando mercados. Y recuerdo que hace como 2 meses nos mandaron de la Secretaría de Cultura o la gerencia del centro, no sé, un mercadito para Plazarte cuando yo les dije somos 7 y eran unos mercaditos, no les miento, pero eran 2 plátanos, una libra de arroz, 2 tomates, como una miseria, y no es que digan que no pateen la lonchera, porque yo sí la pateo y ojalá bien lejos, porque yo no como lonchera, yo soy grande, a mí no me den ponimalta con manzana y sándwiches, yo como frijoles, yo como sancocho, a mí no me alimentan con lonchera. Yo sí le digo al sector cultural que hay que patear la lonchera y también hay unas pedagogías que son, por ejemplo, la pedagogía de la desobediencia, donde uno acá, por eso abrimos hoy, porque aquí nunca nos han venido a preguntar qué están, qué necesitan, inclusive hoy vino Caranga, no sé si ustedes lo han visto, que son artistas de la calle, que está desesperado, que ha mandado formularios pidiendo ayudas y todo, y por ninguna parte le sale una ayuda a unos artistas que están en una indigencia totalmente. Las Artes está endeudada con la renta porque al perder nuestro espacio tuvimos que pagar arrendo y eso pues eso son 3 millones cada mes que sube y sube y no hay garantía de que el Estado nos represente para negociar con la inmobiliaria. O sea, para el patrimonio y el sector cultural estamos viendo un gobierno totalmente incompetente, totalmente absurdo, totalmente negativo, totalmente violento con la cultura, porque, por ejemplo, están diciendo que las iglesias pueden abrir hasta 40 personas, que los restaurantes pueden abrir hasta 20 o 10,
y no hay ninguna garantía para los del sector cultural. No sé, ellos piensan que el arte son ricos, hollados, que les gusta pintar. Yo no sé qué piensan del arte, pero la verdad es que hay una ignorancia tremenda de parte del Estado. El día sin IVA es una cosa terrible contra la cultura, porque se devalúa totalmente el valor cultural, como decía la compañera, el sentido de la vida del hombre, porque comer es animal, pero cocinar es cultural. Y si desaparecen estos lugares donde dejamos de ser animales prácticamente. Entonces esto es muy grave. Yo quiero invitarlos a todos a desobedecer. Ana, aprovechando un poco la introducción que nos hace Mirta sobre el rol del Estado, ¿cómo es no sé si sea el mismo caso el que se esté viendo en San Ignacio, pero cómo ha sido ese proceso precisamente de articularse con el Estado, administración pública, entidades y colectivos para ustedes? Pues para un proyecto como Hola. San Ignacio, la articulación con la administración es permanente, precisamente porque nosotros trabajamos en una gestión territorial que se hace como una alianza público-privada. Sin embargo, nosotros en el marco de la pandemia hemos tratado de trabajar en dos líneas básicamente. Una, pues, estar como al día de los decretos, y debo decir, muy pobres que han salido en torno a la cultura, unos incluso en contra de, del bienestar de la cultura, como es el decreto 516, que redujo la cuota de pantalla en los canales de televisión nacional, la cuota de pantalla de producciones nacionales, pero y también en otra medida en conversaciones permanentes con la alcaldía, con la Secretaría de Cultura Ciudadana, con la gerencia por el centro. Yo que noto, Juan, o sea, un nivel de inquietud, de saber cómo estamos, se hizo el diagnóstico a todos, yo creo que nos llegó un formulario de la Secretaría de Cultura para diagnosticar cómo estábamos. Siento que cientos de personas llenaron eso, creo que fueron 900 personas y casi 300 espacios culturales los que llenaron ese diagnóstico, que genera una información muy importante de lo que está pasando, pero yo no veo una respuesta a partir de esa información, ¿no? Y ahí es donde yo creo que nos hemos quedado muy corticos, demasiado corticos en términos de la gestión del Estado frente al cuidado de sus espacios culturales, porque no hay avances para pensar las reaperturas, para pensar la reactivación, todo nos lo están dejando a los espacios culturales, como háganlo ustedes solo, desde el discurso de la reinvención, que ya ha sido muy criticado en este espacio, o háganlo con lo que puedan, ¿cierto? Entonces, es como, bueno, ¿con quiénes nos juntamos? Que siento yo que eso sí ha sido potente, es decir, a falta de Estado, amigos. Entonces, bueno, juntémonos, pensémonos, ayudemos, incluso esas cosas que llevan a revisar como las mismas economías locales, ¿cierto? Comprémosle al parcero, al amigo, consumamos una boleta hoy, compremos un cuadro, siento que eso ha activado para quienes pueden como el consumo más localizado, la economía circular que llaman, y eso es muy interesante, pero eso no es lo que una entidad cultural del tamaño de Plaza Arte, del pequeño teatro, en este momento necesitan. Es que yo no sé si estamos dimensionando que el centro al que vamos a volver es un centro que probablemente no va a tener espacios culturales, y a dónde vamos a ir a ver teatro, a dónde vamos a ir a compartir una cerveza con los amigos, dónde vamos a dar un beso, o sea, ¿en dónde? En un taller, no sé, En un una hospital. tienda. En un hospital. Pues, es una cosa de verdad muy crítica porque el centro al que vamos a volver es definitivamente un centro que tiene que ser resucitado, no es fácil. Y sí, yo siento que el Estado se ha quedado muy cortico para atender la realidad de los espacios culturales y del arte en este momento, pero especialmente a mí lo que me indigna es la falta de comprensión de lo importante que eso es para la sociedad actual y para la historia, pues, del ser humano.
Ana, voy a aprovechar un comentario que hace Carlos Micano y le voy a preguntar a usted, que es la que está allá con los grandotes impulsores. Él dice que forzar los colectivos, no, esa no, máster, el otro ese, forzar los colectivos culturales a constituirse debe, desde el deber ser como emprendedores, es un desacierto. Y quería aprovechar ese comentario para hacer una pregunta por los mecenazgos. ¿Todavía son vigentes los mecenazgos? ¿Es válida la figura de los mecenazgos para el sector cultural? Juan, sí, yo creo que ahí hay una relación importante. Digamos, el mecenazgo, así como lo más convencional del mundo, es aquel que tiene recursos para sostener un artista, ¿cierto? Así muy griego la cosa. Pero yo creo que es que ahí lo que hay es una relación de complicidad y sobre todo de admiración de hacia quien tiene la capacidad de hacer algo precioso o incluso terrible, pero que puede expresar lo que otros no. Y financiar eso es un punto de fuga para la sociedad, es como ya te encontré, porque es que lo que el arte hace es conectar las emociones de los seres humanos con una pieza, de la tipo que sea. Una pintura, una pieza escénica, una pieza musical. Y financiar eso, ayudar a que eso exista, es una medicina social, es una medicina moral, es una medicina de muchos tipos. Entonces, el mecenazgo en la medida que genera una relación entre quienes pueden financiar el arte para que eso florezca, se haga, tenga tranquilidad además de hacerse, funciona. Ahora, yo lo que creo es que cada vez hay más transacciones, más se piensa más tú qué pones, yo qué pongo, y se ha diversificado mucho. Hay muchas maneras, no, hoy en día no es solo decir yo te doy y tú haces, sino yo pongo este poquito, quién pone esto, alianzas, coproducciones, un montón de diversificaciones del fondeo del arte, pero yo sí creo que es muy importante y sobre todo un proyecto como San Ignacio es una potencia para eso, porque es una invitación al sector privado de la ciudad a acompañarnos en esta gran misión que es producir contenidos estéticos y artísticos para los seres humanos, que es tu mamá, tu hijo, tu mejor amigo, tu novia, a esos seres humanos es que va eso, entonces tiene todo el sentido, tus empleados, tiene todo el sentido del mundo. Bueno, y Mirta, aprovechando un poco este tema de los diferentes casos que plantea Ana y recogiendo la pregunta que nos hacía Sofía ahora en el chat, pues que planteaba que era cómo articularse, cómo se hace desde el Distrito Prado para generar procesos de articulación que vayan más allá, pues ya tenemos la invitación desde Plazarte para generar esos escenarios de resistencia y generar esos escenarios de rebeldías, pero más allá de las rebeldías, cómo lograr esos escenarios de articulación para lograr recuperar ese tejido social desde la cultura y para poder generar, digamos, las juntanzas necesarias para sobrellevar la crisis, que digamos es una crisis honda y que viene de vieja data, pero que se profundiza bastante con la situación de la pandemia. Bueno, tenemos pues frente a eso, y eso no es solamente por la pandemia, sino una crisis permanente de la sociedad colombiana y del sector cultural. Y una de las causas de todo esto es que no ejercemos la soberanía. Y entonces las personas piensan que la Constitución es un libro de artículos y de leyes, pero la Constitución es nuestra identidad nacional. Entonces, el artículo 18 que dice que yo puedo hacer una carta donde yo me declaro objetor de conciencia y que no estoy de acuerdo con las políticas o las decisiones y nadie me puede obligar a ir contra mi conciencia, y lo asegura la Constitución. Vemos violado el artículo 13, el artículo de la igualdad, donde vemos que el sector cultural no está siendo tratado con igualdad, ni frente a otros sectores, como el sector salud, el sector seguridad, el sector educación, y vemos en la cultura como una cenicienta, como tirada detrás de la puerta, como algo muy absurdo, muy horrible. Yo en ese momento veo una violación total de la Constitución. Entonces, ¿qué pienso yo?
que la gente deje de ser perezosa, artistas. Tenemos ley de cultura. Vea, ahí dice hasta cómo hacer agenciamientos de acciones de cumplimiento, demandas civiles, acciones populares, acciones de grupos, derechos de petición, muchas cosas que puede hacer Colombia para ser soberana. O sea, no que otro le venga a hacer, sino que ella misma agencie las leyes, agencie los derechos, haga respetar su constitución, que es su identidad política y su identidad cultural. Tenemos nosotros un laboratorio de investigación legislativa precisamente porque no es con marchas. Yo he visto y lo hemos hecho, que la gente marcha, pero mandas un derecho de petición bien hecho, bien argumentado, con las leyes que son, con una sola firma. Hemos logrado cosas que no ha logrado el barrio en 10 años de marchas, solamente con un agenciamiento desde el derecho y un agenciamiento de la Constitución. Entonces yo sí pienso que el sector cultural le falta ser soberano, le falta exigir lo que le corresponde, porque en ese momento el artículo 8, el artículo 6, el 4, el 29, el 71, el 72, el 38, todos esos artículos están siendo violentados y el sector cultural no puede solamente pedir pan. Nosotros tenemos que pedir el respeto a nuestra Constitución y a nuestra identidad nacional y a nuestra libertad cultural, que este es un país pluriétnico y multicultural. En ese momento la pandemia borra lo multicultural, porque nos vuelve a todos objeto del televisor y desaparece totalmente la cultura. También me impresiona mucho, por ejemplo, que hubo una artista que me dijo que antes de la televisión la gente salía a ver cine, teatro y circo en las calles. Entonces, dése cuenta que lo que le están quitando al humano es su libertad. Nosotros no es el primer virus, no es la primera vez que el humano enfrenta una cosa así. Lo que sí estamos enfrentando son estados totalitarios que utilizan el virus para destruir totalmente lo que hemos construido y no sabemos qué quieren reconstruir, pero no lo vamos a permitir porque no somos cadáveres, somos gente viva, somos gente creativa y también somos gente feliz. No. Y ahora que introduce el tema de los televisores, pues con ustedes dos particularmente nos encontramos en espacios, nos podemos abrazar, compartir y mirarnos a los ojos, ahora toca a través de una pantalla. ¿Cómo ha sido ese relacionamiento con las instituciones, con los actores a través de una pantalla y cómo se ha reflejado en ese ejercicio articulador precisamente la imposibilidad de podernos encontrar y de podernos, digamos, hacer conversaciones más amplias, más largas, más directas, en las que podemos percibir el sentido, sentir lo tangible y los cuerpos y ver las expresiones corporales del interlocutor? ¿Qué se ha ganado, qué se ha perdido con eso de estar detrás de la pantalla? Juan, yo quiero como destacar algo que me encanta escucharte, Mirta, siento que hay mucha inspiración ahí, mucha fuerza. Yo creo que hay un elemento muy complicado que nos han como puesto en el discurso de la pandemia y es eso del distanciamiento social. No sé por qué se llama así cuando el tema debería ser distanciamiento físico, o sea, lo que tú tienes que hacer es mantener distancia del cuerpo, pero no social, o sea, los lazos sociales se deben mantener. La sociedad no se puede distanciar de sí misma, entonces a mí me parece muy interesante todo lo que dice Mirta, es porque yo creo que en el nivel de los discursos que se han generado alrededor de la pandemia, hay unas intenciones de crear desconfianza entre los seres que te rodean, pavor, miedo, alejamiento, y yo creo que esa es una situación o ese es un discurso sobre el cual deberíamos estar cada vez más conscientes, porque hay que ser también críticos con lo que nos dicen los estados, los mensajes de WhatsApp, la legislación sobre lo que está pasando, ¿no? O sea, esa invitación que hace Mirta como
a leer las legislaciones de manera muy activa, proactiva, crítica, tiene que ver con eso, con el nivel de lograr tal vez ver ahí unas múltiples intenciones, múltiples intereses. Entonces, a mí, por ejemplo, esa palabra distanciamiento social me parece fatal, porque ¿cómo así que yo me tengo que distanciar socialmente? O sea, el que yo no te pueda tocar no significa que yo esté distante socialmente de ti, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es muy complejo pensar que desde la palabra estamos instaurando tal vez esa lejanía con el otro. Pero pues ya siendo muy específica con tu pregunta, Juan, es un reto permanente pensar en que a través de las pantallas nos vamos a conectar, así sea loco, porque el lenguaje del internet es conectar, hipervincular, vincular, ¿no? Pero yo creo que eso se queda cortico, o sea, definitivamente tenemos que buscar las maneras de volver a vernos con la rigurosidad del caso. Lo que dice Mirta, no es la primera pandemia, ni será la última, tal vez es la que nos tocó en este siglo, a esta generación, pero hay formas de vivir con esto sin tanto miedo, sin tanto alejamiento, y yo creo que ese llamado que también hace Mirta de pensar en volver, en encontrarse, es muy necesario con los cuidados que haya que tener, ¿no? Y creo que eso es posible, eso es muy posible, o sea, si somos juiciosos, si somos conscientes, eso es muy posible. Ahora bien, Juan, sí, es muy difícil mantener las relaciones, al menos para un proyecto como San Ignacio, con los aliados, desde el WhatsApp, desde las reuniones virtuales, especialmente porque siento yo, a mí me gustó mucho cómo Mirta cerró diciendo que somos felices. Yo creo que nos falta pues como que esa felicidad esté cada vez más presente y que las energías se dinamicen, porque yo creo que el motor de pararte en un escenario, de cantar ante un público, eso es muy importante y hace que las llamas vayan como, es como cuando soplas una fogata, como que se bajan. Entonces yo creo que sí tenemos que ir pensando cómo vamos a hacer para encontrarnos de otra manera. Y hoy celebro mucho que abrió el Museo de Antioquia, quiero como aplaudir eso porque son pasos que van hacia allá y que Plazarte está haciendo actividad. Yo creo que es posible. Plazarte de abre verdad, hoy también sus puertas. eso es posible, es necesario. Bueno, ya para que empecemos a cerrar esta parte de lo que es el tratamiento de la pandemia, quería precisamente a conversar de eso, Mirta. Digamos que parte del tratamiento es permitirnos esos ejercicios de resistencia que posibilitan nuevamente el encuentro, que posibilitan nuevamente generar la coexistencia en un espacio, así sea con unos patrones marcados y con unas disposiciones específicas que se dan para evitarlo, pero el poder reencontrarnos, mirarnos a los ojos, conversar, habitar un mismo espacio, digamos que no solo constituye un acto de resistencia, sino también esa cura a ese distanciamiento que nos han propuesto. Entonces yo quería que aprovechar este espacio para cerrar el tratamiento con tu invitación a lo que vamos a vivir hoy en Plazarte. ¿Qué va a pasar hoy en Plazarte? Bueno, yo les quería decir como el poeta mexicano, Mirta. A morir, ¿me escuchan? Bueno, yo les quería decir como el poeta mexicano, a morir vinimos, pues vivamos, pues vivamos. Hoy tenemos café abierto, cine, les vamos a presentar una película oscura como Este tiempo, donde empieza el barón Rothschild a crear su círculo de poder. Es una película increíble de cine mudo, muy vieja, y es muy, muy increíble la técnica como está hecha. Tenemos nuestro café bar abierto y galerías de la Residencia de Bellas Artes, que tuvimos aquí pues residente, y hay otros residentes acá, y es una instalación, no es una exposición, sino una instalación intimista que muestra estos artistas en su viaje en la pandemia, y la idea es que se mire con tapabocas. Entonces, acá vengan porque los vamos a dar un abrazo. El distanciamiento social, hay que intensificar las miradas de amor, las palabras de dulzura,
las intenciones de abrazar y de ayudar. Tenemos que ser humanos con unas sonrisas bien sinceras y decirle a las personas: ¿cómo estás de linda? ¿Cómo te quiero hoy? Te abrazo con mis palabras. Y nosotros no creemos en la distancia social, porque esta pandemia es una quimera, es la respuesta del poder a la acción revolucionaria del año pasado en todos los países, que estamos hartos de estos gobiernos insensatos, y esa es la respuesta que nos dan. Por eso nosotros vamos a seguir también respondiendo con creatividad y con libertad. Bienvenidos todos, y vamos a seguir abriendo nuestro Cinema para 10 todos los jueves. Genial. Sí. Ana, bueno, y ya Mirta nos habla un poquito de esas apuestas a futuro. Vamos a seguir respondiendo y vamos a seguir respondiendo y resistiendo. ¿Qué se viene también para San Ignacio? ¿Qué va a pasar en San Ignacio? ¿Cuáles son nuestras apuestas a futuro? ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, pues nosotros esperamos que pronto podamos estar en un territorio abierto, que tengamos otra vez esos 300 eventos por mes activos. ¿Qué queremos como proyecto? Sentimos que una gran intención de este proyecto es tratar de potenciar esas agencias, esas agendas. Es que Mirta y la agencia de IDELES. Las agendas de Lesiana. Las agendas del territorio. Creo que hay una preexistencia, doctor Juan, y es que el centro necesita que más personas del área metropolitana y de Medellín vengan. O sea, nosotros queremos que todos los barrios de Medellín encuentren en el centro un espacio para crecer en su humanidad, o sea, que todas las personas vayan a teatro, que se encuentren con los amigos allí, que vayan a bailar, que vayan a leer, a escuchar poesía. Hay demasiadas cosas por hacer y lastimosamente en el centro a veces somos los mismos con los mismos, y tenemos 3.000 sillas, de las cuales a veces se quedan vacías la mitad. Así que un gran reto para San Ignacio es esa gestión y formación de públicos. Por eso es tan importante esa alianza con el sector privado, porque sentimos que por ahí hay un público que podemos invitar cada vez más al centro. Tenemos otros proyectos como distrito que tienen que ver con la educación, con el hábitat, crecer en espacio público, en otras estrategias de movilidad para el centro, para San Ignacio. Cuidar cada vez más el aire. No son proyectos en las nubes, son proyectos sobre los que venimos caminando hace mucho y que tratamos de gestionar para que tengamos un centro cada vez más caminable, para que nos comuniquemos de San Ignacio hasta Barbacoas caminando, vamos hasta Prado caminando, en bicicleta, tranquilos, respirando un buen aire. Entonces hay proyectos de formación de públicos, de circulación. Nos interesa mucho que esos 38 espacios culturales circulen a nivel nacional, internacional, que cada vez estemos más articulados y conversando con lo que está pasando en todas partes, traer también visitantes a San Ignacio. El centro tiene un potencial turístico tremendo, pero queremos que sea un turismo responsable, cuidadoso, respetuoso con las prácticas locales, que no genere desplazamientos, exclusiones, todo lo contrario, que sea articulador. Y para eso tenemos que hacer un trabajo muy fuerte desde los residentes, los que viven ahí en el centro, las personas que están ahí todo el tiempo cuidando el espacio. Entonces, bueno, hay como varios proyectos, ahí te mencioné algunos, pero por ahora para nosotros lo más importante es cuidar el territorio, lograr que permanezcan vivos esos espacios que dejamos hace 4 meses. Bueno, Mirta, Ana, lastimosamente en nuestro sistema médico el tiempo en consulta es muy cortico. Sí. Entonces, no sé si ¿Me dejas contestar una preguntita que había por ahí?
Claro que sí. Había una preguntita que decía, ¿cómo los artistas pueden acceder a un espacio? ¿Sí la viste por ahí? Sí, era De un era de chico. Carlos Micán, que nos preguntaba cuál es su opinión sobre, acá no Las la puso el máster, residencias cuál es abandonadas. su opinión sobre que las residencias abandonadas puedan ser tomadas para usos culturales por colectivos no institucionalizados. Bueno, yo quiero contestar esta pregunta que es muy importante porque yo estoy haciendo esta investigación desde Plazarte y les cuento que hay 7 formas para hacerlo y hay 3 leyes que permiten a los artistas, ya sea un colectivo, pero tiene que estar consolidado, o una entidad cultural que tenga la necesidad de una sede y que tenga un plan de manejo especial y un plan de activación económica con ese lugar. Si tenemos esas 3 cosas, hay 3 leyes que nos permiten hacer este agenciamiento para recuperar el patrimonio material a través del patrimonio inmaterial. Los colectivos o personas que les interese configurar consorcios, colectivos o asociaciones para hacer este avance, lo pueden hacer a través de Plazarte y vamos a empezar nosotros a hacer un agenciamiento para mostrarle a los artistas cómo se hace y que los artistas tengan un barrio de artistas, que piensen que Prado es un barrio para los artistas, para los creativos de Medellín, de Antioquia y de Colombia, y que lo podemos hacer a través de las leyes y que no es difícil y que se debe hacer, lo debemos hacer. Yo les ayudo. Mirta, yo voy a ir a esa consulta. Yo les ayudo, unámonos. Hay 200 casas bien lindas, declaradas BIC. Bueno, quedamos pendientes de esa capacitación con Mirta. Muchas gracias nuevamente, Ana. Muchas gracias, Mirta, por participar. Gracias a todos los que estuvieron hoy conectados en Historia Clínica. Y gracias a Juan Esteban Díaz, que hace parte del equipo de producción Centarte y nos apoyó con el máster. Igualmente, gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días, el próximo miércoles a las 6 de la tarde, a esto que se llama Historia Clínica, examen a la pandemia cultural en el centro, un espacio organizado por la Alianza Cultural por el Centro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, los amamos, te amo Medellín.